Hola, ¿cómo están? Estamos hablando de fe, ¿se acuerda de las pisadas de la fe? Y estábamos diciendo que hay que seguir al ícono, hay que pisar donde él pisó, para que podamos llegar a donde él llegó. Y dimos algunos textos. Ahora voy a compartir estos textos para terminar esta parte de lo de la fe y de la gracia que hemos estado hablando. Romanos 4:20 nos va indicando, nos va mostrando el proceso y el progreso de la fe en Abraham. Y dice la palabra que usa es, se fortaleció en fe, que es una palabra griega que es enkunamos, en dunamis y poder, y dice que se empoderó, que agarró el poder de la fe para él, que agarró fortaleza, que agarró fuerza interna, que agarró fortaleza en el alma y en el propósito que él tenía, ¿verdad? Que a él le dijeron vas a tener un hijo y él lo creyó a pie juntillas, y como lo creyó, lo vivió, lo entendió, lo caminó y se fortaleció. Cada vez que sentía que se podía debilitar, él se fortaleció en fe. Junto a esto que estoy hablando podríamos leer Efesios 6:10 y Filipenses 4:13. Ahora fíjese bien, en el libro de Génesis se nos revela un principio muy importante en cuanto a la fe de Abraham, y se nos dice en el capítulo 18 que Dios le promete a Abraham el nacimiento de Isaac, su hijo. Isaac representaba la promesa de Dios, y ahí nos hacemos una pregunta: cuando Dios nos promete algo, ¿qué pesa más, la promesa o el que promete? Nunca la promesa va a ser mayor que el que promete, pero a nosotros así como que la cuidamos, como porque Dios me la dio, porque Dios, la comenzamos a entronar de manera tal que vale más la promesa que el que nos la dio. Abraham en ese capítulo o en esa parte entendió que valía más el que le había dado la promesa que la promesa misma. Eso es una revelación, para eso se requiere fe y entendimiento total. Ahora bien, esa fe y ese entendimiento total le llegó a Abraham manifestando que el objetivo y el objeto de su fe no era la promesa, sino su fe estaba en Dios. No era en lo que le habían prometido, sino su fe estaba en Dios. ¿Sabe cuánta gente ora por lo que le prometen sin darse cuenta que pierde su fe en Dios? Porque no llega la promesa en el tiempo que ellos creen, porque se ha tardado, porque no es lo que ellos consideran, etcétera, etcétera, etcétera. Como cuando tú profetizas y se te acerca la gente y te dice, ¿sabe qué? Eso no es lo que yo quería que Dios me dijera. Yo quería que Dios me respondiera ciertas cosas. Dios nunca responde lo que tú quieres, Dios siempre responde lo que tú necesitas. Ahora, ese nivel de fe que operó en Abraham requiere una revelación de Dios en nuestra vida, de tal manera que estemos dispuestos a sacrificar la promesa por seguir creyendo en Dios. Ese es el nivel, la dimensión en la que Dios quiere que entremos, para que no tengamos problemas si nos dan o si no nos dan, sino que tengamos entendimiento de que el que nos da está con nosotros. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar la promesa. Abraham estuvo dispuesto a decir, ¿saben qué? Yo estoy listo porque yo lo que creo es en Dios. Creo que ese es el centro de las pisadas de la fe. Creo que eso es lo que debemos de seguir. Creo que esa es la huella. La huella es ¿a quién le crees? ¿En quién creíste? ¿Qué es el objeto de tu fe? Y por eso empieza ese pasaje con creyó Abraham en Dios. El objeto de su fe no fue la promesa, el objeto de su fe no fue el tiempo, el objeto de su fe no fue su mujer, el objeto de su fe no fue su hijo, el objeto de su fe fue Dios. Por eso podía entregar la promesa sin ningún problema, porque finalmente el que promete estaba con él, le podía resucitar la promesa, le podía devolver la promesa, él vio todas las opciones y dijo, me conviene más creer en Dios, me conviene más creer en él. Concluyamos este tema y hablemos de la gracia. Ahora el asunto es la gracia, ¿verdad? O sea, Dios le concedió gracia a Abraham porque creyó en él. O sea, el principio central de la gracia es el amor de Dios a los hombres, al ser humano, y la fe que Dios espera que nosotros depositemos en él, porque necesitamos fe para ser salvos, necesitamos fe para continuar en esta vida. Ahora, cuando hablamos de la gracia, debemos tener en cuenta que Jesús nunca usó la palabra gracia, solo la vivió y la enseñó. Eso fue lo que le pasó a Abraham, la manifestó de todas las maneras, porque la Biblia no define gracia en una sola frase, pero aparece por toda la Biblia. La mejor forma de comprender la gracia de Dios es viviéndola. La mejor forma de comprender la gracia de Dios es manifestándola, es decir, Dios me ha dado tanto que esta es su gracia. Esto le va a ayudar a entender al planeta
la gracia de Dios, el favor de Dios, como la mujer sorprendida en adulterio, como la muerte de Lázaro, como el hijo pródigo, como la nueva vestidura. Hay tantas cosas para hablar de la gracia de Dios. Tú la manifiestas, la comprendes, la tienes, la vives. La gracia es una forma de vida.